Gracias por continuar con nosotros. Esto es Entérate, un espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Agradeciendo el favor de su atención, hoy continuamos con los trabajos realizados durante el Seminario Internacional sobre Omisión Legislativa. En esta emisión continuamos la segunda parte de la Mesa 4, denominada Las omisiones legislativas en el ordenamiento jurídico mexicano. En esta oportunidad vamos a presenciar la ponencia de la magistrada presidenta Janine Madeline Otálora Malasis, de la Sala Regional Distrito Federal, quien precisó que la práctica político-electoral siempre rebasa la norma, lo que implica que el juez en la materia tenga que interpretar los alcances de la ley en casos concretos. Al término de la participación de la presidenta Janine Otálora Malasis, magistrada de la Sala Regional DF, daremos inicio con la participación del magistrado Pedro Esteban Penagos López del Tribunal Electoral. Acompáñenos a conocer estas reflexiones sobre omisión legislativa. Comenzamos. En el ámbito del amparo, la Suprema Corte sí ha determinado que no procede en contra de omisiones legislativas, y esto en virtud del principio de relatividad de las sentencias que se dictan en el ámbito de amparo. En materia electoral existen diversos pronunciamientos del Tribunal Electoral. Primero, en el juicio de revisión constitucional, en el año 2013, se resolvieron diversas cuestiones relativas a la competencia de las salas del Tribunal Electoral y la naturaleza de las omisiones legislativas en materia electoral. Se estableció en esta sentencia que el control de las omisiones legislativas forma parte de las atribuciones de la Sala Superior, porque se refiere a una normativa que debe establecerse previo al inicio del proceso electoral. La Sala Superior consideró que si las omisiones legislativas de carácter concreto conculcan derechos humanos, ello implica definitivamente la necesaria intervención del órgano jurisdiccional, ya que si no, se le dejaría en manos del legislador secundario la determinación del ejercicio de un derecho fundamental, lo que redundaría en una vulneración de dichos derechos. Y con ello se creó la jurisprudencia 18 del año 2014, que establece que la estructura electoral constitucional y en especial los medios de impugnación en la materia son los mecanismos idóneos para revisar las omisiones legislativas de carácter concreto que se generan en perjuicio de la supremacía y fuerza normativa constitucional dentro de la esfera de competencia reconocida a este órgano jurisdiccional, pero que la competencia corresponde a la Sala Superior y no a las salas regionales. En mi opinión, esta jurisprudencia de los órganos de control de constitucionalidad ha dado pie a que la figura de la omisión legislativa adquiera vigencia y operatividad en nuestro sistema. No obstante ello, sí sería conveniente que el legislador estableciera mecanismos de manera que él mismo, con la prontitud necesaria, pudiese llenar no solo la omisión legislativa, sino aquellos vacíos jurídicos que se dan cuando no existe definitivamente norma que regule un derecho. Y esto tiene una trascendencia especial, porque si bien los órganos de control de constitucionalidad tienen una mayor participación y facultades respecto a su papel clásico de intérpretes y aplicadores de las normas, actualmente pueden declarar la invalidez e inaplicar una norma, lo cierto es que la división de poderes sigue manteniendo su importancia para la eficacia del sistema jurídico y de gobierno en México. Haré referencia a dos sentencias.
La primera es una emitida por la Sala Superior en materia de derecho de réplica. El derecho de réplica se introduce en el artículo 6 constitucional en 2007. Y este mismo artículo dispone que este derecho se va a ejercer de conformidad con lo que establece la ley. Pero no se ha emitido desde 2007 la ley que regule justamente este ejercicio del derecho de réplica. Y fue en 2009 cuando por primera vez la Sala Superior tuvo que pronunciarse sobre un asunto referente a un ciudadano, que era también candidato, que quería ejercer su derecho de réplica. Cabe señalar aquí que la ubicación del derecho de réplica dentro de nuestra normativa constitucional lo hace como un derecho humano y podríamos introducirle dentro de lo que equivale a esta cuarta ola de derechos humanos. En este caso, el ciudadano había acudido al Instituto Federal Electoral a solicitar que le dejaran ejercer su derecho de réplica ante la publicación por parte de un diario de la nota de una periodista que decía que este ciudadano candidato tenía un título profesional falso. Creo que era un título de médico. Y quiero aquí señalar lo relevante de esta sentencia, porque esta sentencia se dicta cuando aún no se ha reformado el artículo 1 constitucional. Es decir, el criterio de la Sala Superior aquí fue totalmente pro homine a base de una interpretación y de una argumentación que permitiera el ejercicio de un derecho y no como hoy en día se hace en la mayoría de las veces en cumplimiento al mandato del 1 constitucional. El Instituto Federal Electoral le dijo al ciudadano que no procedía y que no podía darle razón a su petición en virtud de que no existía justamente una ley que regulara el derecho constitucional de réplica. La Sala en su sentencia determinó que si se restringe en exceso el derecho de la libertad de expresión, es decir, más allá de límites razonables y proporcionales a los derechos de terceros, lo que se está limitando realmente es el derecho de recibir información, dándole a este derecho una dimensión particular, en el entendido de que su ejercicio no es un instrumento para propiciar un debate de ideas, sino exclusivamente un instrumento que permite rectificar informaciones que no son reales. Con ello, le dio la Sala al derecho de réplica una dimensión social, además de su dimensión individual. Y determinó que el derecho a la honra y a la reputación de un cargo, de un ciudadano candidato a un cargo de elección popular, sí se puede violar por la opinión de un periodista sin que sea necesario que la publicación sea financiada por un partido político, porque justamente aquí estaba también el problema que se planteó de que era la libertad de expresión de un periodista al hacer la nota, y cuestionándose entonces hasta dónde podía darse este derecho de réplica en materia electoral, y aquí fue uno de los primeros criterios de la Sala pro homine en este ámbito. Así afirmó que el derecho humano del derecho de réplica tiene 3 dimensiones. La individual, que se relaciona directamente con quien puede y quiere ejercer este derecho, y la segunda, vinculada con la tercera, que es la social o la colectiva, vinculada con el grupo social que se ve beneficiado con el ejercicio de este derecho al poder confrontar justamente informaciones divergentes. Y aquí el tribunal determinó que la ausencia de una ley reglamentaria no era una justificación para que el entonces Instituto Federal Electoral declinara su competencia en el ámbito de la réplica, sino que al contrario, debía de reglamentar e instruir el ejercicio de este derecho dentro de su ámbito de competencia, sino con su inacción lo único que hacía era nugatorio el ejercicio de un derecho humano. Para ello determinó
que las normas relativas al derecho de réplica permiten su aplicación directa, es decir, sin la necesidad de una ley que regule su aplicación, ya que este derecho está previsto en la norma constitucional, la cual tiene una eficacia directa. Considerando que justamente la estructura del artículo 6º constitucional era suficientemente completa para ser aplicada y funcionar de manera inmediata y directa, sin requerir de otra norma para poder obtener su vigencia. Y aquí, dijo la Sala, la Constitución no contiene disposiciones declarativas, sino normas obligatorias. Por lo cual, los órganos de Estado tienen el deber de dar la protección más amplia. Así determinó que el Instituto Federal Electoral, en ejercicio de una atribución implícita, debía aprobar los acuerdos necesarios para cumplir con las funciones que le impone el Código y la propia Constitución y garantizar y asegurarle a los ciudadanos el ejercicio de los derechos políticos y de todo aquel derecho humano vinculado con los mismos. Esta fue la primera sentencia que le dio vigencia al derecho de réplica y que en su momento causó serios debates sobre justamente hasta dónde podía llegar la facultad de interpretación de un juez ante una omisión legislativa que en este caso parece ser particularmente intencional por los años que han transcurrido. Incluso en otras sentencias, el Tribunal Electoral ha sostenido que el derecho de réplica es un derecho individual para toda persona, es decir, que se vincula, al estar vinculado con el derecho a la información, lo hace accesible a todos. El segundo asunto del cual quiero comentar es un asunto de la Sala Regional Distrito Federal, que es relativo al derecho a votar. Y nada más aquí quiero hacer una precisión ante dos magistrados de Sala Superior que no vinieron a plantear ante nosotros una omisión legislativa, que es competencia de la Sala Superior, sino simplemente acudió a nosotros un ciudadano que vive en situación de calle y lleva años en situación de calle. Y fue al Instituto Nacional Electoral a solicitar su credencial de elector y esta le fue negada en el módulo de atención porque si bien traía todos los documentos necesarios para identificarse, no tenía un comprobante de domicilio. El ciudadano acudió mediante un juicio ciudadano a la Sala Regional Distrito Federal a plantear su caso. Ahora, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en efecto, cuando hace referencia a la actualización del padrón electoral y a la expedición de la credencial de elector, hace mención de que debe de contener el domicilio y la antigüedad que tiene el ciudadano viviendo en el mismo. Pero finalmente es la Comisión Nacional de Vigilancia del Registro Federal de Electores quien tiene la competencia de regular los medios a través de los cuales se va a comprobar el domicilio. Y es aquí donde empiezan los problemas de lo que yo llamaría más que una omisión legislativa, un vacío jurídico. En este acuerdo se establece, y vaya, todos los mexicanos conocemos estos requisitos, son recibos de pago, recibo de pago de impuestos, recibo de agua, de luz, de servicios, de teléfono, escrituras de compraventa, contratos de arrendamiento, una serie de requisitos que quien vive en la calle no nos puede aportar. Entonces, lo que hizo la Sala fue considerar que la ley se refería al requisito del domicilio únicamente como un derecho para obtener la credencial de elector que podía ser considerado como un requisito, digamos, proporcional, razonable e idóneo en la medida en que el ejercicio de votar se ejerce en un ámbito territorial específico. Por ende, sí se tiene que ubicar un domicilio
del ciudadano donde resida o para efectos de geolocalización. Pero el hecho de que la normativa del INE no prevea la posibilidad de que los ciudadanos que se encuentran en situación de calle, que por tanto no cuentan con domicilio, puedan obtener su credencial de elector, es inconcluso que estábamos ante la situación de un vacío jurídico que estaba produciendo una discriminación normativa en agravio no de un ciudadano, sino de todo un grupo social. ¿Por qué de todo un grupo social? Porque al negarles la posibilidad de una credencial de elector, los hace invisibles en el ámbito político electoral y en otros también, sabiendo cuáles son los segundos efectos de la credencial de elector. Llegamos, por ende, a la conclusión de que se estaba violando el derecho de igualdad de todos ante la ley, pero también el derecho político electoral de votar. ¿Qué es lo que se entiende por domicilio? En un concepto cerrado, es el espacio cerrado en el que un individuo puede llegar a dormir, puede dejar todos los objetos vinculados con su vida íntima y guardarlos ya sea de manera permanente, temporal o esporádica. Que tampoco cumple con este requisito el ciudadano que se encuentra en situación de calle. Por lo que llegamos a la conclusión de que hasta ahora se estaba violando los derechos de igualdad y de votar de un ciudadano, haciéndolos nugatorio, y con ello no se estaba aplicando el artículo 1 constitucional. El artículo 38 prevé cuáles son los casos en los que se puede suspender los derechos políticos en México. El ciudadano no se encontraba absolutamente en ninguno de estos supuestos. La solución jurídica que le dimos al caso fue armonizar el derecho político de votar con el principio constitucional de certeza que tiene que tener el padrón electoral. Porque obviamente una de las preguntas que nos hicimos es, ¿podría esto llegar a dar la situación de que muchas personas vengan a solicitar su credencial diciendo que están en situación de calle y causar con ello una indebida inflación del padrón electoral vinculado con un proceso electoral? Se llevaron a cabo diversas diligencias porque el ciudadano en su demanda decía tener 2 ubicaciones donde dormía. Acudieron los actuarios, en una de ellas no se le encontró y en el segundo sí se le encontró. La gente de alrededor dijo que en efecto llevaba años durmiendo frente a una tintorería en la banqueta, se encontró al ciudadano, se le constató su identidad y con ello determinamos hacer la propuesta de asignarle un domicilio, pero únicamente con efectos geoelectorales. Para ello se determinó darle el domicilio correspondiente a la calle, ubicado entre cada calle, es decir, por decir algo, la calle Rin entre la calle Lerma y Danubio. Y esto lo hicimos a través también de una interpretación concretizadora del artículo 29 del Código Civil Federal, que establece que el domicilio de las personas físicas es el lugar donde se encuentran. Y a partir de esa definición legal, construimos el domicilio de un ciudadano sin domicilio fijo. Pero ello lo hicimos justamente acorde con la interpretación que nos exige el artículo 1 constitucional, permitiendo a la vez darle una plena certeza al padrón electoral. Con ello, le íbamos a permitir al ciudadano ejercer su derecho de votar y, en su caso, el derecho a ser votado. Ordenamos que la responsable inscribiera en la credencial de elector la leyenda para localización geoelectoral y la sentencia fungió como comprobante de domicilio. Con esta sentencia lo que hicimos fue resolver el caso del derecho político de votar de un ciudadano. Pero nos planteamos la situación
de que ante una evolución social y económica del país, los ciudadanos en situación de calle ya son un grupo social considerable en algunas entidades y un grupo social que requiere de protección para el ejercicio de estos derechos políticos y que por ende había que tomar una medida que permitiera realmente llenar este vacío jurídico, por lo cual determinamos ordenarle a la Comisión Nacional de Vigilancia del Registro Federal de Electores que en un plazo de 90 días modificara el acuerdo de manera a prever e instrumentar todo el mecanismo necesario para que todo ciudadano en situación de calle que acudiera a solicitar su credencial se le pudiese entregar la misma con efectos de geolocalización. Me parece que con esta sentencia llenamos en efecto un vacío jurídico que no contempla a las personas en situación de calle o sin domicilio fijo, que en otros países existen, por ejemplo, leyes que estipulan que estas personas deben de adscribirse al albergue más cercano al lugar donde suelen pernoctar y que ese es su domicilio para efecto de correspondencia, de estados bancarios, en fin, de una serie de situaciones. Pero en México no, en México hay realmente un vacío jurídico, un no derecho respecto de estos ciudadanos y lo que pretendimos con esta sentencia era darles una visibilidad. Y me parece que es una sentencia que, como todas aquellas sentencias de la Sala Superior, y me refiero exclusivamente al derecho de réplica que fue el que hablé, justamente hacen visibles las omisiones legislativas o el estado de no derecho para permitir a los ciudadanos ejercer sus derechos humanos. Muchas gracias. Después de haber escuchado a la magistrada Otálora con esta magnífica intervención, en la cual resaltaba algunos puntos a través de algunas pinceladas acerca de cuestiones teóricas de la inconstitucionalidad por omisión legislativa y centrándose en una primera parte en las características y en las modales que tiene esta, haciendo una diferencia entre omisiones totales y omisiones parciales, y también vinculados a algunos problemas que los ha vinculado estrechamente con el aspecto social y jurídico. Finalmente, como hemos podido constatar, este Tribunal Electoral en innumerables ocasiones ha emitido sentencias que precisamente han buscado subsanar esas deficiencias por parte del legislador democrático en temas, entre otros, como candidaturas independientes, cuotas de género, representación proporcional, y la magistrada en su intervención hizo referencia a dos paradigmáticas sentencias, una de ellas que tiene que ver con el derecho de réplica y la otra con el derecho a votar. Como pudimos ver, a través de estos dos pronunciamientos que en general tienen el objetivo de subsanar estas omisiones legislativas, ya sean totales o parciales, los efectos de las sentencias indudablemente son diversos. En uno de los ejemplos se corrige la plana del legislador con la actuación del propio órgano jurisdiccional, y con la otra de la sentencia el efecto varía en cierto modo, porque además en la parte de la sentencia se le hace una recomendación al legislador para que haga algo que constitucionalmente está obligado a hacer. Sin más comentarios, cedo el uso de la palabra al magistrado Pedro Esteban Penagos López. Gracias, muy amable por la presentación, doctor Giovanni Figueroa. Señor magistrado Manuel González Oropeza, de esta Sala Superior del Tribunal Electoral, es un honor compartir esta mesa con usted. Doctora Janine Otalora, magistrada presidenta de la Sala Regional Distrito Federal de este Tribunal Electoral.
quiero, haciendo un paréntesis, expresarle mi reconocimiento por el último caso que relató. Realmente nos recuerda que la impartición de justicia debe ser no formal, sino sustancial, objetiva, real y práctica, debe ver a los hechos. Simplemente ahora estamos viviendo épocas donde debemos de hacer respetar los derechos humanos y advertir que el documento que nosotros conocemos como credencial de elector en México es también el documento para identificarse que regularmente se acepta en la mayor parte de lugares. Y entonces, si tenemos personas en situación de calle, realmente, y no les otorgamos ya no el documento para votar, sino el documento para poder identificarse, simplemente estaríamos colaborando a la inexistencia social de los mismos. Y eso, desde luego, es grave. En nuestros tribunales debemos de advertir realmente los hechos, no solamente el derecho, lo debemos de adecuar desde luego a los hechos para que realmente se imparta justicia a toda la sociedad. Amable concurrencia, amigas y amigos todos, agradezco la invitación que me formuló la Coordinación de Relaciones con Organismos Electorales para participar en este seminario internacional sobre omisión legislativa, ya que me otorga la oportunidad de referirme respecto de este tema de gran trascendencia para el constitucionalismo mexicano, como lo es precisamente fundamentalmente a las omisiones legislativas en materia constitucional. El tema lo abordaré desde ese punto de vista, desde la omisión legislativa a un mandato constitucional en materia electoral. ¿Por qué? Porque de ellos hemos conocido para transmitir la idea de cómo debe de actuar el Tribunal Constitucional de última instancia ante este tipo de omisiones y para que se advierta que si bien en la Ley General de Medios de Impugnación no existe competencia expresa para conocer de este tipo de omisiones legislativas, también se debe tomar en cuenta que el Tribunal Electoral es el encargado de hacer funcional el sistema democrático de derecho. Los tribunales constitucionales, desde luego, son más libres, completamente más libres para poder ampliar en un momento dado su competencia. No se puede dejar, desde luego, a ningún ciudadano, a ningún ente, sin que se le imparta la justicia correspondiente, y debemos distinguir cuando estamos ante una cuestión de interés personal, de interés privado, y una cuestión de interés nacional, de interés público. Por ello, empezaré por preguntarme qué es la Constitución, para así enmarcar precisamente mi intervención. Y recurro a lo que decía Jorge Carpizo en uno de sus tantos libros que escribió. Dice: la Constitución es el proyecto nacional, la permanencia de nuestros valores en el marco de los cambios tendentes a perfeccionar a la nación, la mejor garantía de conquistar una vida civilizada, el pacto jurídico, político y social sobre el cual se asienta la vida de los mexicanos, es el baluarte de nuestras libertades y aspiraciones, es nuestra unidad en la diversidad. Todo esto es la Constitución. Esa es la premisa bajo la cual surge, pues, la Carta Magna desde los tiempos de la Grecia clásica: establecer mediante la adopción de una forma de gobierno una solución pacífica a las diferencias sociales, con un orden en el plano colectivo capaz de sostenerse y desarrollarse en el tiempo. Las reglas generales, el carácter
de constitución política deriva de la renuncia que hace el pueblo a su facultad de autogobernarse para conferirla, pues, al constituyente. Los esperamos en una próxima emisión de Entérate, con más de las actividades del Seminario Internacional sobre Omisión Legislativa, solo por Plataforma Electoral, el canal de televisión por Internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Roxana Noriega, hasta la próxima.